8 minutos pasaron desde el mediodía, sigue nublado con lluvias. Se prometen para la tarde y para la noche algunas tormentas de mayor intensidad, más caída de agua y la posibilidad de algunas ráfagas, tormentas fuertes, dice el Servicio Meteorológico. Así que bueno, a ser precavidos. Durante la tarde un 70% de probabilidades, durante la noche un 100% de probabilidad. Así que bueno, va a seguir lloviendo y copiosamente sobre la región a lo largo del día. Mañana de madrugada y durante la mañana continúan los chaparrones. Así que, querido amigo, toda la actividad prevista al aire libre durante la mañana va a estar difícil. Jueves, me parece, va a estar difícil. Digo esto a función de que normalmente en la universidad, cuando un día es feriado, el día que se realiza la feria, por ejemplo, en el jardín del edificio de Presidencia, bueno, se adelanta un día, mañana jueves estaba previsto, me parece. No digo nada, no quiero decir nada, pero es probable que si las condiciones meteorológicas son estas, se suspenda. Lo que no se suspende bajo ningún aspecto es el estreno de Testigos, una obra teatral accesible que se va a estar presentando mañana a las 8 de la noche en el Teatro de la Universidad, calle 10, entre 54 y 55. Está con nosotros Gonzalo Iturbide, que es actor y director de teatro, además integrante de la Comisión Universitaria sobre Discapacidad de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo te va? Está aquí en el piso. Gonzalo, ustedes lo ven, aquellos que están viendo por pantalla en UNLP TV, lo están viendo. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo va? Muy bien, por suerte. Justo escuchándote con el tema meteorológico, dije, bueno, mañana por suerte va a estar bajo techo. Sí, además a esa hora ya va a estar. Además a esa hora anuncian que va a estar lindo. Sí, va a estar bien. Así que bueno, no hay excusa, digamos. No hay excusa. O al menos esa, no es excusa. No hay para excusa, exactamente. Bueno, se presenta mañana Testigos, obra teatral accesible. Contanos eso. Es una propuesta que surge desde una necesidad de contar a través de una propuesta teatral o artística unas entrevistas que fuimos realizando desde la Facultad de Periodismo. Yo empecé a estudiar el año pasado Comunicación Digital en Perio y unos ejercicios eran hacer un podcast con entrevistas. Hicimos con nuestro equipo un podcast a mujeres con discapacidad sobre cómo fue la cuestión en la pandemia, ¿no? Su convivencia, sus familias y demás. Y a partir de esos relatos surgieron situaciones como, por ejemplo, violencias familiares, pero sobre todo por las mismas parejas con discapacidad que violentaban a esas mujeres. Familias donde lo único que se escuchaba, bueno, ¿qué querés? No te quejes, bancó un poco más, dale, total, ¿dónde vas a ir ahora? Entonces, bueno, un montón de situaciones, digo montón, de 20 entrevistas que hicimos, es un montón. Así que, y todas, creo que de las 20, 13, 14 tenían situaciones bastante graves. Mujeres con discapacidad visual, estamos hablando mujeres donde las parejas le rompían los bastones, a ver, salí ahora, a ver qué haces. Mujeres que fueron abusadas sexualmente sin saber que eran abusadas, pensaron que eran parte de la práctica cotidiana, ¿no? De bueno, no quiero, pero bueno, igual hay que hacer el acto heroico, ¿no? Porque el hombre venía con ganas de... Pero estamos hablando de esto en pandemia, estamos hablando de 1800 ni en 1910, nada de eso, ¿no? Y entonces también eso nos da a pensar muchas cuestiones de los colectivos con discapacidad, donde siempre uno se imagina que son violentados por las personas sin discapacidad. Y dentro de los colectivos están estas cuestiones que uno no quiere ver, que uno deja de, bueno, no es para tanto. Y realmente es muy, muy doloroso porque tiene la vulneración de ser mujer con discapacidad, a su vez violentada por la misma pareja con discapacidad. Esa cuestión del machismo en los espacios de discapacidad se ve mucho en las comunidades de personas con discapacidad, porque siempre el hombre es el que te lleva, el que te ayuda, el que provee y demás. Entonces, bueno, en estos espacios donde uno le da la palabra para hablar y decir, nos encontramos con todo esto, y el ejercicio era, bueno, hacer un podcast de 5 minutos, terminó siendo un podcast terrible, de varios episodios, y que eso, bueno, tomado de ahí, empiezo a crear una obra teatral, empiezo a crear una historia,
de ficción, pero basada en cuestiones reales, Sí, claro. entre mujeres ciegas y sordas, hombre ciego. Los protagonistas son actores con discapacidad visual y con discapacidad auditiva. Y también la historia no es que estoy creando un personaje ciego. No, el actor es ciego. Y le va a pasar lo que le pasa a cualquier persona ciega. No es que estoy haciendo como si... y creo que también eso es lo importante que tiene la historia, que son actores que tienen situaciones como cualquier actor nos pasa, sí, sí. en un escenario, que te equivocas un texto, te caes en el escenario, te chocas con algo y la sacás y la piloteás, pero desde una cuestión también de la falta de visión, en este caso, o de la falta de audición de la persona sorda. Y acá se trabaja con danza, hay música donde la persona sorda baila, la persona ciega también, y situaciones que fuimos desafiando, y no porque queremos mostrar, no, era una necesidad que requería el texto, que requería el guión, y después lo interesante también la comunicación entre ellos. La flaca es hablante en lengua de señas, la persona ciega no entiende la lengua de señas porque no la ve. No la ve, claro. Entonces, bueno, empezó también a trabajar su forma oral la persona sorda, que es Melissa García, que se puso un implante coclear, y ahí también nos metimos en una identidad que ella empezó a encontrar. Ya tenía su lengua de señas, su identidad sorda, y ahora empezó a usar la oralidad, y eso también es otro proceso de aprendizaje, de empezar a ver las condiciones que tiene como actriz, qué es lo que quiere explorar, qué es lo que quiere hacer. Y no es que la historia cambia, sino que se le empieza a encontrar riqueza desde los actores que proponen las acciones. Entonces también esa forma de empoderamiento de las mujeres con discapacidad en esta propuesta que hacen de mujeres violentadas, pero bueno, es jugar un poco en ese rol de actor-actriz. Y fue una experiencia, y es una experiencia increíble, porque también esto está dentro de lo que es la propuesta de la Facultad de Periodismo, que esto después se volvió a enmarcar en una materia que se llama Transmedia 1 y 2, donde empieza con una obra teatral como eje central, luego se va a los podcasts. No de esas historias, te iba a preguntar sino por ese tránsito, precisamente. La concepción de una producción de corte periodístico, informativo, como puede ser el podcast, en este caso, a partir de testimonios. ¿Cuándo empezás a encontrar la necesidad, la inquietud de transformar eso en un texto semificcional para montar en la escena teatral? ¿Cuándo y por qué? Sinceramente fue como en simultáneo. O sea, cuando veíamos estas historias, a nosotros que somos actores nos pasa que vemos y ya vemos potenciado un personaje, la algo representación, rico para contar, algo interesante, porque yo creo también que la necesidad de contar a través del teatro es muy fuerte. Creo que el teatro tiene algo que no tiene el documental, que no tiene un corte de entrevistas. La llegada me refiero, ¿no? Que uno puede jugar desde otro lugar y el actor puede hacer de cuenta y sale, y no se queda con todo eso adentro, ¿no? Puede entrar y salir tranquilamente con las herramientas necesarias para hacerlo, ¿no? Pero creo que el impacto es muy interesante, justo bueno, con relación a eso, ¿no? De por qué la necesidad del teatro, de hacer la obra. Nos pasó que la presentamos en Bahía Blanca el fin de semana pasado. En Bahía Blanca la hicimos junto con otro grupo de teatro que se presentó también, de personas con discapacidad, y lo que nos pasó fueron los padres y madres de ese grupo que nos dijeron: qué fuerte, pero qué bueno ver personajes con discapacidad que no sientan que es un sufrimiento o un padecimiento, que no son angelados, que no son personajes que estamos viendo habitualmente de los pobrecitos, sino que son personajes como cualquiera. Entonces, y ahí también había un escritor que decía: yo necesito ver personajes con discapacidad, pero que sean personajes, no que sea la excusa para que no se esté la luzca discapacidad delante, claro, y que no sea la excusa para que se luzca el protagonista. Claro, sí, ¿no? sí, que sí. Siempre la pobrecita que encima que te saco del encierro, que eres mi herencia. No, ¿por qué? Y eso es lo que nos pasó, que yo nunca los vi como personas con discapacidad. Son actores, actrices que tienen un potencial fortísimo, y yo también, persona con discapacidad auditiva, empecé a entenderme en este contexto de lo teatral desde otro lugar. Claro.
donde ahí pude entender mi discapacidad y como identidad también de empezar a crear producciones pero si no está subtitulado, ¿cómo entiendo eso? Bueno, ver desde el cuerpo, ¿cómo hacemos con el cuerpo que transmita algo? Y sí, como todos los recursos teatrales con los que uno tiene que convivir, decir, bueno, si tengo, digamos, si tengo sonido, si no tengo sonido, si tengo escenografía, si no tengo, las características de un actor o una actriz. Pensaba, ¿cómo fuiste trabajando el texto? ¿Lo tenías cerrado antes de trabajar con ellos? ¿O ellos también improvisaron? ¿Cómo trabajaste eso? La propuesta era volcar todo lo que tenemos, la idea estaba como cerrada, más o menos para dónde queremos ir, pero después te decía que todo esto que fueron encontrando desde lo comunicacional, desde la forma de caminar, de la forma de encontrarse ellos mismos en ese espacio, porque los espacios además van mutando, porque tenemos un ensayo en un espacio que nos presta. Te iba a preguntar eso, la dificultad que ofrece la discapacidad visual, por ejemplo. Que en diferentes escenarios a veces no podés ensayar en el mismo lugar donde vas a representar. Tal vez el ensayo en el lugar donde vas a representar se queda afincado a los 3, 4, 5 días previos al estreno y nada más. ¿Cómo se resuelve? O a veces horas. O a veces horas previas. Vas a tener que caminar a un lugar diferente al que estábamos acostumbrados. Totalmente. Bueno, y acá es la responsabilidad de darle al actor, actriz, esa cuestión de hacerte cargo, ¿no? Entonces, ¿por qué si yo me hago cargo sin discapacidad visual no te puedes hacer cargo vos con discapacidad visual? Entonces, bueno, tú ubicarlos vos en el lugar que necesitas, hace vos el tema de la silla, dónde van a estar, y jugar con eso. Mira, el espacio es 4 pasos, tenés esa caminata, el giro va a ser de tal manera, podemos obviar un acorio porque no me da el giro y puede ser confuso. Bueno, se corta y hacemos el texto, no el acorio. Eso se puede ir viendo. Pero acá lo fundamental, como en cualquier actividad que se hace con personas con discapacidad, es que se hagan cargo de lo que están haciendo. O sea, ahí la responsabilidad no es mía como director, simplemente es la marcación, ¿no? A ver, vos como actor sos responsable de tu caminar, de tu recorrido, de investigar dónde estás parado. Hacemos cuestiones sonoras para las salidas y entradas, sí. Hay una asistencia que está al costado, seguí, vení, como también entre ellos mismos hacen cuestiones sonoras, al igual que Melissa, para darse cuenta dónde, acá, que es parte de la actuación también. No es que uno está escondido. No. Che, ¿qué pasa? A ver, hablame acá. Sí. No, decímelo en la cara, ¿qué te pasa? Y ahí como que accionás. Pero eso para todo. Porque también pasa cuando viene hasta la oficina nuestra, pues muchos son estudiantes de la universidad, entonces pasa por la oficina, y lo más loco es esto. La gente viene, por ejemplo, de Barrio Aeropuerto, 2 colectivos, todo embarrado, llega hasta acá, llega a la puerta de la universidad y te acompañan hasta mi oficina. No necesito. No, vengo del Barrio Aeropuerto. Claro, o sea, ya pasé un montón de obstáculos, esto no es nada. Te agradezco, también amores. Me tomé con 2 colectivos y caminé 4 cuadras hasta llegar a... Son 8 metros más, 12 metros, que no me hace. Claro. Pero me quedo tranquilo que llegaste bien a la oficina de Gonza. Y eso es parte también de lo que pasa en el teatro, donde uno está como espectador y dice, ay, podrá girar, ay, si le pasa algo. Disfruta la obra. Sí, no estés sufriendo de antemano, claro. De lo que va a pasar, y también, como eso, la ventaja es que también le di herramientas y trabajamos las herramientas en forma de equipo para que si pasa eso lo puedes resolver desde el personaje. Donde, por ejemplo, hay una situación muy lógica que pasa a una persona ciega donde le moves algo del lugar y le matás, le cagás la vida. O sea, lo matás. Entonces, hay algo ahí que, por ejemplo, si uno trae una persona que limpie la casa de una persona ciega, ¡ay, lo ordené todo! No me ordene, déjamelo así. Claro. Porque eso es lo que yo necesito, mi quilombo. Claro. Lo ordenaste y ya no encontré nada. ¿Dónde encuentro el azúcar? Yo ahora. Claro. ¿Entendés? No, te puse de color blanco y no veo los colores. De mayor menos. Gonzalo, ¿es la primera vez que dirigís personas con discapacidad? Vos laburás en el ámbito. Sí. Integrás la comisión dentro de la universidad. ¿Pero es la primera vez que dirigís personas con discapacidad? No, esta es mi segunda experiencia como director.
una tercera experiencia que tuve con otra obra también, donde escribí y trabajé con personas con discapacidad, como personas asesoras que trabajaron con mi obra. Pero esta es la segunda experiencia. La primera fue Mujeres Intensamente Habitadas, donde eran historias de mujeres con discapacidad, con hijes con discapacidad, y ahí la historia convivían mujeres sin discapacidad, mujeres con discapacidad, había lengua de señas, estaba todo como atravesado por la accesibilidad, y también por eso, ahí te digo, esas cuestiones de comunicación entre personas ciegas, personas sordas, que se ve como algo imposible, para nosotros es algo más que común. Claro. Entre el 13 y el 15% de los habitantes de la República Argentina tienen algún tipo de discapacidad. Es un número altísimo. Millones de personas. Hay una... Que están declarados por el CUD. Exacto. Más todo lo que no sabés. Claro. Hay una... me pregunto, ¿lo percibe el resto de los habitantes? ¿Está en qué niveles está asimilado eso? Me parece que lo que nos pasa también es que nos cuesta mucho desde los espacios del Estado empezar a visibilizar eso. Sí. Porque lamentablemente, hoy por hoy, desde las redes sociales y demás, es la única manera que te entra que alguien puede tener una discapacidad y ser parte de una comunidad en comunicación, artística o lo que sea. Entonces, si no podemos visibilizar personas con discapacidad en espacios de referencia, no podemos entender como que, pero ¿cómo? Entonces, y también por eso los mismos espacios no es que no permiten, sino que no saben que hay personas con discapacidad, especialistas en tal cosa, ingenieros, biólogos, entonces, ¿por qué, no? Entonces esas cuestiones, qué sé yo, si CONICET, por ejemplo, tienen en su haber investigadores con discapacidad, no tienen ellos registrado como personas con discapacidad porque no pueden presentar su certificado de discapacidad al sistema, porque el sistema no lo toma. El sistema de ingreso del dato no aparece la información esa, pero sí hay personas becarias categorizadas altísimo con discapacidad. Entonces, de una discapacidad invisibilizada de algún modo. No, en este caso era, por ejemplo, discapacidad visual, pero es invisibilizada para el total que vos me digas, ¿cuántos investigadores tenés? Tanto, claro. De los cuales, Claro, pero el sistema no tenía estipulado que una persona con discapacidad pudiera ingresar al CONICET. Y de hecho lo hay, pero no está en el... O sea, no es como dato. Claro. Acá nos pasa también en la universidad, o sea, acá me estoy metiendo en un terreno, pero bueno, nos pasa en la universidad con el tema 4%. Entonces, en el tema del cupo, no es que uno quiera o no quiera, o esté o no esté. Yo entré a la universidad, pero no entré por el cupo. Yo entré en el 92 como sin discapacidad. Mi discapacidad fue en el durante, así que mi certificado de discapacidad fue después. Entonces eso no ingresa al sistema, entonces no estoy dentro de eso. ¿No está dentro del 4%? No. Porque yo entré antes. Claro. ¿Sí? Entonces, pero bueno, esa información, pero sí soy personas que están en la universidad con discapacidad. El 4% hablamos de el 4% del personal tiene que estar destinado a personas con discapacidad. El cupo laboral del 4%. Entonces, debe haber un cupo laboral. Instituciones oficiales nacionales, ¿no? Digámoslo, lo que marca la ley. De errático cumplimiento, me atrevería a decir. Ámbitos donde el cupo se supera, el sistema universitario argentino, por ejemplo, ámbitos donde el cupo está muy por debajo del Poder Judicial, ¿no? Y sin embargo, la normativa rige para todo el ámbito público nacional. Totalmente. Claro. Y por eso también nosotros vemos en las cuestiones de estudiantes con discapacidad mucho porcentaje donde solicitan apoyos académicos y demás. Entonces, la persona con discapacidad está y se visibiliza y demás, pero creo que también es responsabilidad ya sea de los equipos docentes, equipos no docentes y personal que estamos trabajando en la universidad en este caso, o yo ahora como estudiante también, de generar este tipo de propuestas, en el caso accesibles que tiene, porque cuando hablamos de accesibilidad no es para el actor, actriz, es para el público. Pues nos estamos olvidando para quién hacemos las obras. Las obras son para los públicos, no es para un egoísmo porque si yo no tengo gente, ¿para qué me sirve?
Entonces, cuando hablamos de teatro accesible, no es que el actor, actriz pueda acceder a su lugar. Sí, está buenísimo que tenga su espacio como cualquiera, que vaya a un escenario, que tenga rampa, es genial. ¿Y los públicos? Es como que ahí pensamos que nosotros trabajando en la accesibilidad, cuando hablamos de eso, es que el público pueda ser un cualquiera que llegue a ver una obra y tenga el subtitulado, tenga su lengua de señas, tenga su audiodescripción. Podría ser errada, sí, no puede ser, y tampoco tiene por qué ser que te guste la obra, pero que se cumpla con lo mínimo. Claro. Porque también acá entramos en otra cuestión que es, mi obra tiene lengua de señas para la comunidad sorda, mi obra tiene subtitulado, mi obra tiene audiodescripción. Pero ¿por qué yo tengo que personas ciegas que fumarme una obra que no quiero ver porque tiene audiodescripción? Es la única. Tengo que fumar esto, oh bien, Dios. Claro. Una mina que la golpean, qué sé yo. Claro, ¿Y por qué? Dame una comedia. Ah, no, comedias no hay, no. Y un infantil, no, de Mil Amores me encantaría, pero no, es un quilombo de escribir todo eso. Claro. Y cuando fuimos a ver obras con personas ciegas... Encorsetás el tipo de contenido, claro. Entonces, pero nuestra idea es, de nuestra producción, generar una propuesta para que alguien diga, me interesa, copio, me gusta esto, ¿cómo lo tomo? ¿Cómo lo aplico? O sea, no es algo nuestro personal, no es que tiene un derecho de autor en eso, sino es... La única manera de hacer algo accesible es llamar a gente con discapacidad que te diga cómo subtitular, cómo describir, cómo manejar una imagen, cómo describir una acción. Entonces, y ahí es donde estamos trabajando con la gente con discapacidad y ponerlos a laburar en algo que quieran hacer. ¿No? Y no que vayas a una puerta de un baño, dar papel higiénico, tomar de papel higiénico. Sí. Entonces, ahí creo que estamos fallando también en que nunca preguntamos ¿qué querés hacer? Bien. Gonzalo, te agradecemos muchísimo la visita acá al estudio de Universidad 107.5. Vamos a reiterar, mañana, jueves 7 de diciembre, a partir de las 8 de la noche, en el Teatro de la Universidad Nacional de La Plata, calle 10, entre 54 y 55, se estrena la obra, ¿verdad? La obra fue estrenada, pero ahora vamos a mostrar como una versión ampliada. Bien. Que tiene como un nuevo final. Reestreno le vamos a poner. Un reestreno. Y lo que sí, para destacar es esto. A las 19 abre la boletería. Es sin reserva, directamente. Por orden de llegada, che. Orden de llegada. Bien. Cartón de leche, que se entrega como modo de colaboración. De un cartón de leche larga vida. Larga vida. Sí, porque la entrada es gratuita. Tal cual. Y a las 19 también va a estar habilitada una galería fotográfica de imágenes accesibles con braille y audiodescripción que cuentan un poco el proceso de la obra, ¿no? Lleguen temprano. Mientras espere, claro, pueda chusmear de qué se trata eso. Lleguen temprano, vayan con su cartón de leche, de esa forma canjean la entrada es libre y gratuita, pero se hace por orden de llegada el corte del ticket, así que, ahí está la posibilidad. Mañana, a partir de las 8 es el reestreno, a partir de las 7 de la tarde se abre la boletería, vayan temprano. Vamos a nombrar el elenco, que solo nombraste a Melissa García, pero está también Joana Sarmiento y Jonathan Gutiérrez, dramaturgia y dirección aquí de Gonzalo Iturbide. Gracias. Testigos, obra teatral accesible no solamente para quienes protagonizan, dirigen la obra, sino también amparando plena accesibilidad para el público. Gonzalo, muchísimas gracias. Un placer. Gracias. A ustedes. Hablábamos con Gonzalo Iturbide, actor, director de teatro, integrante de la Comisión Universitaria sobre Discapacidad de la Universidad Nacional de La Plata, el responsable de la puesta en marcha de Testigos mañana en el Teatro de la Universidad Nacional de La Plata a partir de las 8 de la noche. Perfecto.